Bueno, hola, ¿qué tal Edith? ¿Cómo estás? Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, realmente felices de esta convocatoria de la Secretaría Científica y Tecnológica para un tema que hace también al conocimiento de los anestesiólogos y en nuestra subcomisión de lectura crítica podemos aportar a conocimiento, a un montón de herramientas que necesitamos como profesionales, además, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con lo disciplinar, ¿no? De nuestra especialidad, de nuestra práctica asistencial. Y bueno, es muy bueno trabajar juntas en esta subcomisión. Estaba pensando la importancia, ¿no? De con la cantidad de material y de temas tan rico que es nuestra área de incompetencia, que es la lectura crítica. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos con los colegas que nos están escuchando? ¿Qué te Y parece? tenemos de todo, pero a mí lo que se me ocurre, Diana, es decir, ¿podemos creer en todo lo que vemos en Internet? ¿Podemos creer en las diferentes herramientas de publicaciones? ¿Es todo valedero? ¿A vos te parece que hay fake news? Ah, ya Muchas. lo creo que lo hay. Ay, ¿y tendrías ganas de hablarnos de fake news? Mira, me encantaría porque es un tema que es uno de mis temas de gran preocupación porque nos afecta a nosotros como profesionales, pero le afecta a la comunidad, que no tiene por qué conocer ni saber de medicina o de áreas de la salud o de ciencias, como por ahí tenemos esas herramientas nosotros. Pero también nosotros caemos en algunos fakes. Bueno, ¿querés hablar de inteligencia artificial y de fake science? Ay, me encanta, me encanta. Bueno, te propongo, vos hablas de fake news y doctor Internet, y yo hablo de fake science e inteligencia artificial. Dale, Dale, ¿largamos? cargamos, vamos. Buenísimo, larguemos. Bueno, entonces, tal como pactamos con Edith, consideramos que una buena forma de charlar con los colegas y darles la bienvenida a este primer webinar de lectura crítica sería comenzar con temas relacionados con fake news y fake science. Tanto nos afecta a nosotros como profesionales como a la comunidad, a la que atendemos inclusive el quirófano y a la que viene con preocupaciones en quirófano por cosas que leyó en los medios de comunicación. Y nosotros podemos ser muy buenos, digamos, representantes de poder esclarecer y de poder divulgar y poder quitar mitos y falsos paradigmas y poder desterrar algunas creencias y algunos conceptos que malintencionadamente se publican, particularmente en relación a los anestesiólogos, y poder trabajar en eso. Y bueno, introducimos un poco nuestra disciplina, ¿no? Y por qué esto puede ser bien introductorio para lo que es lectura crítica. Cuando hablamos de lectura crítica, hablamos de esa técnica que nos permite descubrir, descifrar, a veces como arrancar, hacer un desglose de todas las ideas y de toda la información que está dentro de un texto explícito, de un texto escrito, que a veces es explícito, pero a veces está implícito en las ideas. Y tenemos que poder ser capaces de sacar, de hacer ese descreme y de sacar esa información. Con una lectura cuidadosa, activa, pero al mismo tiempo reflexiva y analítica, y que esa práctica nos va a permitir desarrollar, consolidar, transferir y aplicar un pensamiento crítico reflexivo, particularmente en estas épocas y en lo que hace a las áreas científicas, a las áreas de la salud, que son quizás las que más nos interesan, o por lo menos a las que aplicamos particularmente a la lectura crítica, porque son tiempos de incertidumbre, absolutamente. Y pensemos esto trasladado a la población o trasladado a la comunidad. Entonces, por eso está muy bueno esto de hablar de fake news, considerando que fake news es un término que surge de inglés, simplemente significa noticia falsa. Fake news es difundir
justamente información falsa, y en la mayor parte de los casos, como vamos a ver en los distintos tipos, en las clasificaciones que podemos hacer de fake news, la mayoría de las veces son intencionadas, es decir, hay una intención deliberada de desinformar a la población, particularmente en grupos que puedan ser más susceptibles de ser manipulados de alguna manera con esa información. Muchas veces surge de personas o surge de organizaciones, responde a intereses propios o a intereses ajenos, pero lo clave es que casi siempre detrás hay un objetivo o personal o político o económico. Y cuando uno hace una especie de tormenta de ideas en relación a términos que están relacionados con fake news, y les comparto esta publicación que verdaderamente es muy relevante y les recomiendo leer, surgen términos que de algunos son, no podemos decir que son sinónimos, sino que son ideas afines y que me parece que es pertinente charlar sobre ellas. Primero quería comentarles como así, como medio anecdótico de dónde surgen los fake news, cómo nacen los fake news. Los fake news nacen en la campaña presidencial del año 2016 en Estados Unidos, cuando uno de los candidatos era Donald Trump. Un editor de medios en el año 2016, Craig Silverman, empieza a notar información tendenciosa que se publicaba y se propalaba en distintas redes. Y comentarios así como, por ejemplo, descubriendo después cómo se propalaba, por ejemplo, en Facebook había había más de 150, 140 páginas web que publicaban en Facebook y que hablaban tendenciosamente en relación al apoyo político y el apoyo de grandes personalidades que tenía Donald Trump para ser presidente, entre ellos el Papa Francisco. Obviamente, estas eran noticias falsas, pero estas noticias se publicaron, la gente las creyó, se descubrió que era un grupo de adolescentes emprendedores, yo diría emprendedores del mal, ¿no? Pero emprendedores al fin, que dirigieron esto descubriendo que había un nicho económico muy rentable de generar chismes y de tener algún tipo de rédito político, obviamente, en esto de solapadamente sostener o favorecer una determinada candidatura. De hecho, se cree que gran parte del peso del triunfo de Trump se debió a estas corrientes de lo que se publicaba en las páginas de Internet y en las redes sociales. Así que justamente Donald Trump, que después fue otra fuente que ya comentaremos de algunos formatos de fake news, particularmente en la época de la pandemia. Así que bueno, vamos un poco a esos conceptos de la tormenta de ideas. Si hablamos de la posverdad, cuando hablamos de la posverdad estamos realmente refiriéndonos a esas mentiras emotivas, a esa tendencia a que aquellos hechos como objetivos, claros, concretos, categóricos, científicamente comprobados, no son tan tomados o generan menos impacto en quien lee como aquello que sí lo moviliza desde lo emocional y desde las creencias personales. Entonces la gente tiene una tendencia, y esto es la posverdad, de adherir a lo que le cierra mejor a su propia conducta, a su propio ser y a su propio bagaje con el que viene en el conocimiento en general. Ejemplos de posverdad también apuntan a cuestiones de tipo nacionalista, de tipo negacionista, de esta cuestión de creer en que somos elegidos o que tenemos la voluntad divina que nos apoya. Y esto se vio particularmente en la pandemia. Algunos países que no reaccionaron inmediatamente ante las primeras medidas, ante la pandemia, obviamente en un ámbito de total incertidumbre ante un nuevo agente patógeno absolutamente desconocido y a falta de conocimiento en cuanto a cómo iba a ser su comportamiento y cómo iba a ser la historia epidemiológica de esta situación, actuaron de manera
así con estos estandartes, ¿no? Con estas banderas del nacionalismo, de nosotros podemos, nosotros somos fuertes, a nosotros no nos va a pasar nada, minimizar el impacto de lo que podía pasar. Y así surge la gripecita de Bolsonaro, así surge el virus chino de Trump, no nos va a llegar, acá en Argentina también, ¿no? Un ministro de salud dijo que el virus no iba a llegar porque estaba muy lejos. Y además, en esto de creer, nosotros podemos defendernos de lo que viene. Cuando se empieza a notar que esta gran aluvión, esta situación de salud, esta situación de enfermedad se generaliza y se globaliza, recién ahí algunos países, un poco quizás tardíamente o no lo rápidamente que había que accionar, inclusive en base a algunas recomendaciones de la OMS, que también fueron bastante castigadas y bastante criticadas, con el diario del lunes, por supuesto, no tomaron las medidas en el momento adecuado, sino en forma tardía. Otro, por supuesto, concepto que está muy ligado a la posverdad es el sesgo de confirmación. Como todo sesgo, es una tendencia sistemática en el conocimiento como fuente de error, puntualmente. Lo nombramos siempre como fuente de error de la investigación epidemiológica, pero yendo a la vida cotidiana, responde a una forma de sesgo cognitivo, que es esto de buscar y de interpretar información que respalde siempre nuestras creencias, nuestras expectativas y las hipótesis preexistentes, o sea, el bagaje de conocimiento previo que traemos. Fíjense cuánto de relación tiene con el concepto de posverdad. Las personas fácilmente aceptamos nueva información si está de acuerdo a lo que hasta ese momento sabemos, pero tendemos a rechazar o tendemos a ser escépticos ante información nueva que de alguna manera contradiga lo que sabemos hasta el momento. Y nos centramos, entonces nos fijamos y tratamos de confirmar lo que efectivamente sabemos hasta el momento. Esto es el sesgo de confirmación, lo sufrimos constantemente en la práctica cotidiana. Lo voy a intubar, lo voy a intubar, lo voy a intubar, dejá, pruebo yo, no, lo voy a intubar y seguís intentando. Bueno, así como nos pasa en la práctica profesional, nos pasa también en las fuentes de conocimiento y le pasa a la gente, a toda la población, a todos los seres humanos, porque es un sesgo de confirmación, es algo inherente a la condición humana. Ejemplos de sesgos de confirmación podría ser esta cuestión, cómo reaccionó muchas de las poblaciones y en distintas áreas del mundo ante la primera medida que se tomó y ante el primer consejo que se tomó en pandemia. Hay un agente etiológico nuevo, no sabemos cómo se va a comportar, no sabemos si tenemos un sistema inmunológico que responda a este agente que es nuevo, que es desconocido. Primera medida, cuarentena. Primera medida, quédate en casa. Y ante las campañas quédate en casa, muchos grupos de opinión y grupos activos de la población se rebelaron. No, y bueno, por supuesto salieron con consignas como la libertad, privación ilegítima de la libertad, la infectadura, fascismo, creación de guetos, nos quieren controlar, nos quieren encerrar en casa. Leyendo el diario del lunes, nuevamente, quizás algunos países hicieron exceso de esta medida y mientras tanto no tomaron otras o no fueron proactivas, por ejemplo, en el hecho de conseguir vacunas o de investigar y participar de la investigación, pero tenemos que tener en cuenta que ante una situación de incertidumbre de salud que puede afectar a la salud mundial, una primera medida lógica y coherente es el quédate en casa, respondía a esa campaña. Sin embargo, la gente insistía en que tenía que seguir saliendo a la calle y que no tenía que hacer distanciamiento social y que tenía que seguir viéndose con sus seres queridos. Otro concepto que está muy relacionado también es el phishing. Nosotros quizás conocemos el phishing o hemos sido víctimas de phishing, que es una técnica de ingeniería social que consiste en el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de una compañía o de organismos públicos, inclusive de un banco, y que lo que hacen es quitar justamente esa información personal e inclusive bancaria, y de ahí fuente de estafas. Algunos de nosotros seguramente hemos sido víctimas de esto. Y llevado al terreno de los fake news, phishing es generar toda esa desinformación deliberada en forma de correos electrónicos.
con falsos logotipos o falsas presentaciones como que vienen de entidades serias y así poder generar información o descargar archivos que contienen información falsa y maliciosa en relación a comportamientos en el terreno que nos interesa, como el de la salud. Un ejemplo típico fue justamente en ocasión de pandemia, digo, y van a ver que muchos de los ejemplos que voy a aplicar en fake news tienen que ver con la pandemia, porque precisamente la pandemia nos dejó mucho aprendizaje, no solamente en relación a la enfermedad propiamente dicha, a la capacidad de respuesta de los grupos de personal de salud, a la capacidad de respuesta de los gobiernos y de las organizaciones no gubernamentales y de las asociaciones científicas. O sea, nos ha dejado muchas enseñanzas en distintos ámbitos, pero también nos ha dejado enseñanza en cómo se maneja y se puede manipular a la población con la información. Un ejemplo de phishing, por ejemplo, en este sentido, fueron unos muy famosos correos electrónicos que en red enviaban a la población en España como que venían dirigidos del Ministerio de Sanidad del gobierno español, con archivos para descargar, y la gente inocentemente consideraba que eran justamente consejos de salud ante la pandemia, y eran información maliciosa y, por supuesto, falsa o sesgada. También esto está muy ligado a la infodemia, y este es un término que acuñó la propia OMS en épocas de la pandemia COVID-19, y definió a la infodemia como esa información errónea y falsa que se convierte en una epidemia más, que puede perjudicar a la salud física y mental de las personas, incrementando estigmatización o amenazando logros conseguidos en materia de salud, y por supuesto impidiendo que la gente pueda cumplir con medidas de salud pública, con lo cual cae claramente la eficacia de cualquier medida que se quiera tomar para proteger a la comunidad de la salud, y pone en peligro la capacidad de esos países de poder justamente enfrentar, en este caso, a la pandemia. Justamente la OMS acuña este término y queda ya consagrado por el uso para hablar de todo aquello que se genera con mala información y se generaliza en la comunidad como una verdadera epidemia más. Ejemplos de infodemia tenemos muchísimos, y desde el hecho de que se ha publicado que el plátano curaba el COVID-19 por algunos productos que tenía dentro de la composición de los principios nutrientes de la banana, desde Bill Gates transmitiendo a través de las vacunas con los chips 5G para dominar a la población, que no existe el virus, o que es un virus que ya existía de antes y fue manipulado genéticamente. Y bueno, por supuesto también en relación también, y lo que fue verdaderamente muy grave, es apoyar el uso de fármacos que comprobadamente ya existía evidencia que no eran eficaces para tratar el COVID-19. Por detrás de todo esto, por ejemplo, en el caso de la ivermectina, había ya suficiente evidencia que es un excelente parasitario, pero que no servía ni para la protección, ni para la prevención, ni para el tratamiento del COVID. Sin embargo, yo recuerdo las primeras etapas dentro de pandemia, cuando íbamos entrando solamente de a 5 a la farmacia a comprar nuestros medicamentos esenciales, con el distanciamiento social y todo. De cada 5 que entrábamos a la farmacia, 4 compraban por su cuenta, como venta libre, ivermectina. ¿Y cuántas personas han enfermado, se han intoxicado o han tenido efectos severos serios de la ivermectina? Y por supuesto, ni les protegió, ni pudo tratar COVID-19 ya declarado. También muchos de estos fake news, y esto lo que hace también muy peligroso, es quiénes son los propagadores de los fake news. Y a veces están involucrados en la propagación y en el uso de fake news y en la aplicación de fake news en estas desinformaciones, mandatarios, políticos, referentes sociales, influencers, periodistas, desde, por supuesto, por eso decía, ¿no? Trump ganó gracias a los fake news, y él fue una fuente inagotable de fake news, cayendo prácticamente
en lo ridículo y en lo catológico, inclusive contradiciendo las propias medidas de un Fauci, que era un funcionario absolutamente serio y prestigioso y muy prudente en las recomendaciones que hacía. Trump llegó a decir de que esto se podía controlar inyectándose desinfectantes en forma intravenosa. Por supuesto salieron por el otro lado influencers hablando de que se podía tomar el dióxido de cloro y han tomado dióxido de cloro en las cámaras de televisión. Al día siguiente un niño, si recuerdan acá en Argentina, murió porque había visto ese programa tomando dióxido de cloro siguiendo el consejo de la periodista televisiva. Nuestro mandatario nos recomendó tomar té caliente para matar al virus y Bolsonaro dijo que no hacía falta usar barbijos, que la gente sana no tenía que usar barbijos y en una conferencia se quitó displicentemente, así arrogante como él, el barbijo. Por supuesto, la semana siguiente se enfermó de COVID. La desinformación deliberada es justamente todo el conjunto de noticias inventadas y distribuidas que tienen intereses concretos, que tienen maliciosamente un interés económico, como vimos, personal o político. Normalmente las noticias se dirigen a grupos que son particularmente susceptibles, o sea, no va dirigido indiscriminadamente, se dirige a cierta parte de la población que sabemos que es susceptible a caer en esta red de creer en estas noticias sin poder tener quizás las herramientas para verificar las fuentes de dónde salen esta información. Y esto lo aprovecharon algunos grupos en Argentina, tristemente célebres, como pueden ser los grupos de epidemiólogos argentinos y médicos por la verdad. Si recuerdan, epidemiólogos argentinos en la pandemia, representados por ejemplo por esta bioquímica Roxana Bruno, afirmaron categóricamente que el uso de barbijo producía hipercapnia o que el virus, por cierto, había sido manipulado genéticamente y era un producto de laboratorio. Así como la agrupación Médicos por la Verdad, que nació en Alemania, que luego se distribuyó en España y después llegó a Argentina. Y entre ellos tenemos dos referentes que fueron muy conocidos, muy mediáticos, como la médica Chinda Brandolino y González Bayona, que por cierto también insistieron en conceptos y en fake news muy, muy similares. La otra herramienta o la forma de presentarse una fake news es en forma de titulares falsos. Esos titulares que tienen un estilo, digamos, tienen una particularidad de método estilístico que atrae particularmente a cierta parte de la población por lo efectista, por el alto impacto que generan y que obviamente son deliberadamente engañosos, pero lo que genera el objetivo es que ese medio sea consumido y tenga rédito económico. Por ejemplo, los titulares falsos de ciertos periódicos, diarios y de revistas es para tener mayor número de publicaciones vendidas. Por cierto, uno cuando después va al contenido interno de ese diario, de esa revista, es relativo, se relativiza las contundentes afirmaciones que se hacen en el título. Pero ya lograron el objetivo que era vender. Y esto lo tenemos en la prensa sensacionalista, que hay muchos ejemplos, y también en algunas revistas que en algún momento fueron o algunos no fueron prestigiosos. La revista Noticias ha tenido un cuerpo editorial con periodistas científicos excelentemente formados y que hoy día siguen siendo referentes de la sana y correcta divulgación científica a la comunidad, sin alertar y explicando correctamente con su formación profesional especialmente dirigida a esto, de poder trasladar el lenguaje llano a lo que es la divulgación científica. Sin embargo, la revista cada tanto ha impactado y ha impactado mucho en nosotros. Si ustedes son consumidores o han leído la revista Noticias, muchos números nos han atacado a los profesionales de la salud. Y una de estas, fíjense, precisamente es una tapa amarilla, hablando de prensa amarilla, que la vamos a nombrar dentro de un rato, donde se habla de las mentiras médicas más peligrosas, de la mala praxis de los médicos, generalizando esto como para todos los médicos, y todos los médicos estamos representados en esta deplorable etapa como delincuentes de la serie Casa de Papel con la máscara de Dalí que representaban a estos personajes. Por cierto, adentro
yo esta revista la compré, leí el artículo y era totalmente relativo y totalmente superfluo el contenido, muy general, y no apuntaba a la verdadera acusación que vemos en esta etapa. Las publicaciones virales, bueno, tiene mucho que ver cuando esto además se viraliza, precisamente por esa falta de reacción o falta de capacidad y de tiempo a veces de quien lee estas publicaciones, de poder verificar la fuente, y entonces en las redes sociales rápidamente se replican, se ponen los likes, se comparten sin antes poder verificar si antes de reproducir y de replicar y de compartir o de repostear esa publicación realmente es verdadera, o de dónde viene, cuál es la fuente de dónde surge esa información, que por cierto en la mayoría de las veces se aprovecha para que sea falsa. Fake news se han propalado en distintas redes sociales, tenemos ejemplos por Twitter, ex Twitter ahora X, por Facebook, con figuras como si fuera el Ministerio de Salud o la OMS propone tal cosa y es mentira, o intercambios e hilos interminables en las redes que tienen respuesta y capacidad de respuesta muy rápida, y esto se generaliza y estos hilos luego se replican y se sigue así manteniendo y creciendo la desinformación que contienen, y en forma de hilos de WhatsApp que hemos visto muchas veces o hemos recibido en nuestros WhatsApp, en nuestros celulares, reenviados de reenviados de reenviados, y en épocas de pandemia se ha exagerado tremendamente esto. Acá traigo por ahí un ejemplo de un caso que no es pandemia, que es hablar del terrible afelio del año 2023, como el gran peligro para el planeta, que nos acerquemos demasiado al Sol y todos los daños que esto puede generar, cuando el afelio y el perihelio son fenómenos astronómicos normales, que son los periodos en los cuales la Tierra, en función de su traslación, de su órbita alrededor del Sol, en el momento se está más cerca, que es el afelio del Sol, o está más alejado, que es el perihelio, el periodo de perihelio, que está más alejado del Sol. Es un fenómeno natural de la astronomía, acá presentado como un peligro para la continuidad de la vida en el planeta. La sátira es otra forma de fake news. En general, las sátiras no están realmente, quizás desde el origen o desde la intencionalidad, dirigidas a desinformar, pero terminan desinformando, porque en realidad es una burla, es una ironía, es un chiste que algunos en las redes o en las publicaciones comparten riéndose y tomándolo como tal, como algo gracioso, como un chiste, pero hay gente que lo cree y hay gente que lo toma en forma literal, y ahí es donde cae en la desinformación y en ese riesgo que comparten todas estas fuentes que son fake news. Les recomiendo visitar esta página, Media Lab, porque es de una universidad peruana, porque da muchos ejemplos muy interesantes sobre la sátira y la desinformación en forma de chistes. Un ejemplo de sátira, por ejemplo, publicaciones de una página que también les recomiendo leer porque publica varias de estas perlitas, como esta afirmación de que geólogos dicen que los continentes en la época digamos, del desarrollo del planeta y de Pangea, los continentes se separaron por diferencias sentimentales, emocionales. Obviamente es un chiste, pero no sabemos hasta qué punto hay gente que pueda considerar que tendrá que ver, ¿no? La parte de las emociones con que se dividan se separen los continentes. Qué cosa. Bueno, así como esto es increíble, pero bueno, esto puede generar que haya personas que crean literalmente en lo que leen. Entonces también esa es la importancia, como decíamos, de la divulgación científica, es ese accionar, ese conjunto de actividades que es llevar a la población con tranquilidad, con responsabilidad y fundamentalmente con prudencia, mm, digamos, traduciendo claramente y concisamente aquellos avances de la investigación científica o del conocimiento científico, o ya de teorías ya establecidas. Nosotros podemos hacer mucha divulgación científica en cada uno de nuestros quirófanos, esclareciendo a la población en relación a los miedos y los mitos que tienen, por ejemplo, instaurados.
y particularmente en la cirugía y en la anestesia esto es bastante importante. Saben que la historia de divulgación científica, si nos remontamos a su historia, realmente los primeros divulgadores científicos fueron Newton, Descartes, Galileo Galilei, porque ellos, entre el siglo XVI y el siglo XVII, sus publicaciones, sus primeras investigaciones trataban de que llegaran al pueblo. Y pensemos que en esos siglos no había, obvio que no había internet, pero ni siquiera había publicaciones o acceso de la población a publicaciones o a libros, y que gran parte de la población inclusive era analfabeta. Sin embargo, ellos se preocupaban en que parte de sus descubrimientos pudieran llegar y pudieran ser entendibles para la gente común. Y bueno, luego un poco más cerca de nuestra época, Carl Sagan o Stephen Hawking, tanto por Carl Sagan con su serie Cosmos como por su libro Cosmos, o Stephen Hawking con su libro Breve Historia del Tiempo, explicaron mucho y esclarecieron a la población acerca de conocimientos de la astronomía, del Big Bang y muchos temas verdaderamente apasionantes e interesantes para quienes les gusta saber sobre ciencias sin siendo legos, siendo población no científica, población no profesional. La divulgación científica en las redes ha sido una tormenta terrible, y particularmente en la pandemia, donde hemos encontrado divulgadores serios, donde hemos encontrado divulgadores prudentes, donde hemos encontrado divulgadores realmente científicos, donde hemos encontrado divulgadores muy tocados y muy sesgados por ideología y por política. Y yo rescato este tuit de Bermejo Martín, que fue uno de los divulgadores más serios, que dijo: ha salido una nueva red social donde los científicos damos todo tipo de detalles sobre los avances de COVID-19 y otras enfermedades, hasta con gráficos y tablas. Se llama PubMed. La prensa amarilla, como concepto, y ya estamos cerrando, nace de la lucha de poder de dos corporaciones periodísticas de Estados Unidos entre los años 1895 y 1898. Una verdadera guerra entre ellos, que inclusive proponían que había peligro de guerra, pero la idea era vender y vender y vender, y eran justamente dos corporaciones que lo único que querían eran vender sus periódicos, y se enfrentaron en forma verdaderamente dramática. Lo ven en esta caricatura donde hay una verdadera guerra entre los mismos dueños de estas corporaciones. Sin embargo, genera uno de ellos, un dibujante, un caricaturista de una de estas empresas, una figura, una caricatura del niño amarillo. Y fíjense hasta dónde llega, ¿no? Esta lucha por el poder, que estos dos grupos que eran antagónicos se alían en forma estratégica, y el niño amarillo sale publicado en las dos publicaciones, a pesar que eran enemigas. La importancia era que ambos se asociaron para vender más, y desinformar no importaba. Y dentro de la prensa amarilla nosotros tenemos muchos desgraciados ejemplos. Ya comentamos el tema de las publicaciones que atacan a los médicos cada tanto, de aquellas publicaciones terribles y esos títulos catastróficos y hasta a veces tragicómicos, como decir: fallecen 3 al ser asesinados, pero lo importante es mostrar la imagen sangrienta, espantosa y escatológica. Y algunas otras, digamos, historias bastante tristes, como la que fue el destrato y la falta de respeto, por ejemplo, o quienes nos acompañan en la etapa etaria recordarán a Ricardo Balbín, un político de fuste muy reconocido y muy prestigioso para las distintas fuerzas políticas. Fue legislador radical, y en su periodo de agonía, estando internado en una terapia intensiva, un periodista inescrupuloso de una revista Gente entró a la terapia intensiva, le sacó fotos a esta persona en su situación de muerte inminente, de agonía, y tuvo la dirección editorial de esta revista la espantosa idea de publicarlo en la tapa. Así que, ¿podemos confiar en todo lo que leemos?, como me preguntó recién Edith. Bueno, creo que tenemos la respuesta. Confiar en tanto podamos verificar las fuentes. Y qué bueno si podemos trabajar en también hacerle comprender a la población, desde nuestros pequeños lugares de influencia, que busquen siempre las fuentes, que busquen siempre de dónde surge esa información para saber si es real o no. Por cierto, para despedirme, 2 chistes o 2 cuestiones. Bueno,
Esto no es que sea una sátira, se publicó de verdad, ¿eh? Las papas fritas de McDonald's son muy buenas para la calvicie, así que bueno, vamos a comer comida chatarra, pero no nos vamos a quedar sin pelo. Y uno que a mí me afecta particularmente porque soy abuela reciente, hay un estudio científico, y lo dice Clarín, que es oficial, la ciencia dice que las abuelas hacen bien y hacemos bien a los nietos, así que yo me voy a tomar de este fake news y le voy a creer un poco, porque me interesa y porque hace lugar a mis creencias. Eso es desinformación deliberada. Gracias por su atención. Esperamos sus comentarios a través del correo electrónico de Secretaría Científica y Tecnológica, y vamos a responder todas sus dudas y responder a sus comentarios. Ojalá esto genere movimiento y genere viralidad. Bueno, Diana, qué interesante todo lo que escuchamos, pero me quedo con esto de lo de las abuelas. Ahora, ¿creemos en ese artículo o no? ¿Qué tal si te cuento qué herramientas creo que podemos usar para descubrir si es fake science o si realmente está validado y podemos avanzar y descubrir cuánto bien le vas a hacer a tu nieta? Bueno, yo les voy a hablar un poco de fake science, desinformación y posverdad. Realmente es tanta la tormenta de información que tenemos que cómo diferenciar aquello que le vamos a dar entidad y valor en nuestra profesión y lo vamos a tomar como una herramienta de actualización, como una herramienta de cuestionamiento, como una herramienta de avance. Bueno, vamos a ir a eso entonces. Bueno, como primero yo les quiero contar que este artículo, que es del 2001, en el 2001 era cuando nos encontrábamos con el Internet, era el gran debut, estábamos todos fascinados, y alguien decidió hacer en el 2001 una evaluación de fuentes de información y los criterios de calidad. Les dejo la cita para que lo busquen si les interesa leerlo, y llegó a la conclusión que en las redes podíamos encontrar lo bueno, lo feo y lo malo, todo. ¿Por qué? Porque no había ningún filtro que dijera o ninguna censura al momento de publicar. Todos estamos habilitados a publicar. Y si todos estamos habilitados a publicar, también de la otra contrapartida es como que todos tenemos que tratar de validar lo que leemos. ¿Y cómo lo validamos? Porque lo que vemos en las redes sociales ya sabemos que no tiene censura. Entonces tenemos que desarrollar diferentes métodos para avanzar sobre eso. Y ese va a ser el motivo de esta charla, irnos sumergiendo y viendo qué podemos usar. Bueno, lo primero, Diana ya un poco habló de este tema, así que lo haremos someramente. A raíz de toda la información que apareció con la epidemia de COVID, es que Daniel Cassani en el 2021 acuña en su artículo el término de la desinformación como cuestión diferencial de la posverdad. La desinformación se daba en aquellos que no tenían herramientas suficientes para poder aplicar la lectura crítica y el pensamiento de aquello que les llegaba y lo tomaban como información valedera. En cambio, la posverdad era una situación de confort y de confiabilidad, de decir que aquello que dudaba, bueno, en realidad puedo bajar las defensas, puedo no cuestionar tanto y tomarlo como verdad. En momentos de tanta incertidumbre, utilizar la posverdad en el ámbito científico a veces fue una medida hasta protectora y científica, y es de lo que nos habla este artículo de Cassani en el 2021, que también les dejo la cita. Y siguiendo con esto, también habla de la infoxicación, que no es más ni menos que toda esa tormenta de información que tenemos, que es imposible de procesar y que no nos permite llegar a conclusiones a través de la lectura crítica, porque no llegamos a abarcar todo esto, y nos termina intoxicando. Entonces nos termina dejando conceptos que no serían tan reales y que estamos obligados, más allá de eso, a diferenciar si son fake science, si podemos aplicar o no podemos aplicar, o si simplemente no es más que divulgación no validada en las redes. Entonces, un término que hallo muy interesante y que creo que supera la pandemia,
que es la infoxicación, poder diferenciar qué nos intoxica de lo que realmente nos nutre y nos aporta a nosotros como médicos y como personas, ¿no? Porque no solo leemos ciencia, también leemos otros contenidos. Y metiéndonos en esto es que aparece la fake science, ¿no? La fake science no es más que publicaciones en redes que no están debidamente validadas y que tienen contenido científico falso, ¿no? Pero también no tenemos solo contenido científico falso como fakes, también tenemos aquel que no tiene valor agregado y lo diferenciamos claramente de aquel que sí tiene valor añadido y nos aporta calidad. Y esto lo ve muy bien López Borrell en su artículo del 2020, cuando habla con curación de los contenidos científicos en tiempo de fake science. Entonces, dice que debemos desarrollar criterios para poder evaluar y unificar en qué vamos a creer y en qué no. Y también da algunas causas de por qué surgen estas fake science. Una es el publish or perish, que es aquellos científicos que en el afán de pertenecer, de estar en la cartelera de la ciencia, en la ola, de tener muchas publicaciones para aparecer en las redes como referentes, publican cosas que no están muy validadas, ni muy trabajadas, ni con algunos sesgos de datos o con pobres criterios de aplicación, y es publicar o perecer sería. Entonces también este publicar hace que sean referentes y que de repente aumente el valor agregado de su prestigio o no, para ser buscado como investigadores primarios, para seguir desarrollando. Y también tenemos aquellos que quieren adquirir ese lugar en las redes y ese nombre, entonces contratan a editoriales que son publicadoras de revistas depredadoras. Como veremos después, las revistas depredadoras son aquellas que no tienen validación científica, en donde quien decide publicar paga porque su artículo aparezca en el sitio web dedicado a estas revistas y empiece a circular su nombre. Y así es que vemos en nuestras búsquedas muchas veces que decimos, uy, ¿cuánto publica este hospital? ¿Cuánto publica este autor? ¿Cuánto publica este país? Qué raro, qué herramientas dispone para hablar de esto. Y bueno, en esos puntos donde nos surgen estas dudas, en donde tenemos que pensar que estamos con revistas depredadoras y con artículos poco confiables y que tenemos que seguir investigando con nuestras herramientas de lectura crítica. Y así es que aparece la curación de contenidos como descripción. El método fue descrito con 4 X's: Search, Select, Sensemaking y Share. Entonces, traduciéndolo a nuestro ámbito, decimos que lo primero que hacemos es una búsqueda de contenidos en todas las redes. Luego seleccionamos. ¿Cómo seleccionamos? ¿Quién es el autor? ¿En qué institución trabaja? ¿Qué otras publicaciones tiene? ¿Qué tipo de publicaciones hace? Después caracterizamos el artículo y decimos, bueno, este autor publica artículos que son dobles ciegos, validados, estandarizados, o solo hace metaanálisis. Estos metaanálisis, ¿qué cantidad de artículos? ¿Qué relación tiene con la medicina basada en la evidencia lo que publica? ¿Qué vemos ahí? Y esto también lo hacen entidades. Esto que nosotros podemos hacer en las lecturas también está hecho por entidades. Y luego de esto, de haber pasado estos pasos de búsqueda, selección y caracterización, recién se decide difundir y compartir. Las revistas depredadoras no aplican estos criterios, entre otros. Y bueno, y así es que en estas cosas de verificación aparecen empresas o se llaman fact-checking, y una muy interesante es maldita.es, que aparece en el 2007 como Maldita Hemeroteca en España, hablando de todas las publicaciones que consideraba fake o bulos referidas a todos los ámbitos. Y luego se va concentrando y especializando en diferentes materias hasta que genera Maldita Ciencia. Entonces pueden ingresar a este sitio, poner la búsqueda y les va a hacer validaciones, pero también va a informar de lo que ha considerado que considera fake science o no creíble o que no merece tomarse 100% como verdad. Y otra cosa que
Otra herramienta de divulgación que tenemos es las redes sociales. Las redes sociales no deben ser endemonizadas, porque para la ciencia son extremadamente útiles. ¿Por qué? Porque permiten la conexión entre científicos de diferentes sitios del mundo, porque permiten la colaboración en sus trabajos, porque este intercambio permite que puedan desarrollar los trabajos, ya sea colaborando con el conocimiento, colaborando con el número de casos, colaborando con la aplicación en diferentes poblaciones, cosas que hubiera sido imposible antes. También les genera el intercambio y la integración por esto mismo, y la participación conjunta y la publicación de artículos e investigaciones mucho más enriquecedoras, porque superan muchos sesgos al poder mejorar la inclusión, y esto se da por las redes sociales. También mejora la accesibilidad, ¿no? Pero bueno, también estamos obligados a decir que mucho de lo que se publica es fake science. Y entonces acá Salinas habla muy bien en el 2019, esto es previo a la pandemia, que ya estaba hablando de la colaboración científica y la identidad digital académicas en las redes. ¿Por qué? Porque todos estos científicos que aparecen en las redes y que publican adquieren una identidad digital que dicen es confiable, no es confiable, trabaja en esta materia, es referente, no es referente. Y esto es parte de las redes, ¿no? Ahora, estas redes tienen tres dimensiones para los investigadores. Uno es el networking, es decir, que pueden asociarse y conectarse y generar redes con otros científicos que pueden intercambiar y colaborar su conocimiento y que les da identidad digital, como ya dijimos, que es la reputación, la confianza y la identidad académica que van a tener. Muchas veces leemos en determinados artículos, encontramos el mail, escribimos, contactamos al autor, seguimos avanzando, podemos obtener otros artículos, podemos intercambiar opiniones y a veces yo particularmente he escrito a un par y me han contestado y los hacemos mucho más terrenales con esta identidad digital y con poder referirnos a ellos y validar lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, avanzando en esto, una gran forma de difundir la ciencia cambió sustancialmente de aquellas revistas que íbamos a la biblioteca y buscábamos el artículo, contábamos con la colaboración de bibliotecarios, y Internet nos ha dado acceso a bases de datos gigantes, pero algunas son con contenidos abiertos y otras con contenidos no abiertos. Contenido no abierto es que el lector debe pagar por ver esos artículos. Cuando hacemos las búsquedas muchas veces encontramos los abstracts y cuando vamos al PDF te dice artículo pago y es o lo compramos o contamos con un acceso a plataformas pagos por instituciones u organizaciones para poder llegar. Tal es el caso para nosotros con la plataforma OVID a través de FAR, en la que podemos acceder a muchísimas publicaciones. Las dos grandes corporaciones que manejan los contenidos no abiertos es Thomson Reuters con Web of Science, que sobre todo hace la literatura inglesa y tiene dos subsidiarias que son Cielo Citation Andes y Emerging Search Citation Andes. Estas Web of Science y Scopus tienen validación de datos, con lo cual diríamos que si buscamos artículos en esos sitios tendríamos menos riesgos de caer en la fake science. Pero también están los de contenidos abiertos, que ¿cómo surgieron? Muchos científicos querían que su conocimiento llegara y circulara y fuera accesible para todos. Entonces deciden generar la de Public Library of Science, con su revista PLOS ONE, que es excelente y que es totalmente abierta y que podemos consultar todos sin tener que pagar. Entonces, al momento de buscar, sabemos que si vamos a Web of Science Scopus, probablemente tengamos que pagar o tenemos que tener acceso. Pero si buscamos a través de Public Library of Science o de PLOS ONE, vamos a tener artículos validados que no tenemos que pagar.
toda esta preocupación surge en el año 2002, donde hay un movimiento internacional de acceso abierto. Fíjense que la explosión del Internet fue en el 2001 y ya en el 2002 había científicos preocupados por el acceso a los datos, porque todos pudiéramos llegar. Y hacen una declaración en Budapest al respecto. Entonces, toda esta explosión de artículos y de publicaciones y todo este descubrimiento de fake science o de cuestiones no validadas y no totalmente creíbles, obligan a la evaluación y retracción de artículos. Retracción es no publicados o retirados de las redes en el momento que aparecen o de las bases de datos. Y hay una página que es retractionwatch.com, que ahí es donde se puede ver todos los artículos que han sido cuestionados por algún motivo. Y les dejo este artículo que es sumamente interesante, que hace una revisión de la cantidad de retracciones y de los motivos de los artículos publicados en PubMed entre el 59 y el 2015. Es una búsqueda súper amplia. Y también llega a la conclusión de cuáles serían los criterios más frecuentes al momento de la retracción. Y bueno, así es que tenemos el error admitido, que es cuando el autor dice que, bueno, que cometió errores deliberados en el desarrollo de su investigación y que la verdad, bueno, pide disculpas y que retiren el artículo. La otra es cuando ha falsificado datos o cuando los fabricó para publicar. Hace unos años hubo un caso muy interesante de un coloide que usábamos todos y estábamos muy contentos, y finalmente se descubrió que el investigador había falsificado los datos y fue una alerta internacional para decir, ojo, no confiemos en esto, tengamos reparos. Luego se revisó y se le dio seguridad con otro artículo y lo volvimos a usar sabiendo cuáles eran las previsiones que teníamos que tener o cuáles efectos adversos y a qué pacientes no indicárselos. Pero ese fue un caso reciente muy claro de retracción. Después, bueno, el plagio y el autoplagio. El plagio es apropiarse de las ideas de otro, pero el autoplagio es tomar trabajos anteriores, cambiarles un poco la secuencia del contenido y volver a publicar. Y después están los menores, que son conflictos entre autores, fallas bioéticas, autoría ficticia, error de editores e influencia de los autores. Ahora veamos, de este análisis que se hizo, tenemos este gráfico, que a mí me resultó muy interesante analizarlo, porque como vemos, entre el 59 y el 2001, los índices de retracción eran mínimos, 2000, 2001, eran mínimos. Me pareció muy piola ver acá, en el año 84, 85, 86, que hubo gran retracción, o un crecimiento un poco en la retracción de datos, y dije, ¿por qué acá? Si veníamos más o menos bien, bueno, acá en el 76, 77, pero este particularmente, a mi modo de ver, coincidió con el surgimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y de la gran cantidad de publicaciones que salieron en esos años. Y podemos ver más adelante que también aparecen algunos periodos de mayor retracción o no, que pueden coincidir con los antirretrovirales y demás y las implementaciones de los tratamientos. Pero después ya, en el 2001, todo esto estaba tranquilo, pero resulta que empieza a surgir el Internet y entonces ya esto tenía más visibilidad, era más compartido, mayor cantidad de personas los leían y comienza a crecer el número de retracciones. Entonces, viendo esto, se pudo hacer un gran análisis donde vemos el porcentaje por categoría en 1373 artículos de acceso libre que fueron retraídos. Uno fue el error admitido, que fue el 32% de las causas de retracción, es decir, el autor admite errores en su publicación. El plagio, el autoplagio, el 23%, la falsificación, el 19%, y causas indeterminadas, el 14%. Ahora, como vemos acá, resulta que la mayor cantidad de retracciones están dadas por errores, plagio, autoplagio, falsificación.
Bueno, en fin, eh, para pensar, para aplicar la lectura crítica y para avanzar. ¿De qué hablamos cuando decimos datos abiertos? Bueno, es esto, que es una frase muy hecha, que es la Carta Internacional de Datos Abiertos, que se hace en este consenso de científicos, que dice que aquellos que por defecto son oportunos, exhaustivos, accesibles, utilizables, comparables e interoperables para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana. Entonces, nos obliga a ver la calidad de datos en formatos abiertos y a aplicar determinadas características. Entonces, decimos que tienen que ser exactos, que se representan correctamente la identidad del evento en el mundo real, que tienen que ser puntuales, que tienen que ser consistentes, que no contienen contradicciones, que la búsqueda tiene que ser exhaustivas, que incluyen todos los elementos, que tienen que estar disponibles, que tienen que ser conformes a las normas aceptadas, que tienen que ser creíbles, porque son de fuentes confiables, que tienen que ser accesibles, legibles online, gratuitos, y que tienen que ser relevantes con cantidad adecuada de datos. Entonces, en estos criterios que vemos de calidad, podemos decir que la exactitud, la puntualidad, la consistencia y la exhaustividad está relacionado con la calidad citada y que depende totalmente de los sistemas de información de origen. En cambio, los puntos 5 a 9, que hablan de disponibilidad, conformidad, credibilidad y accesibilidad, dependen de la gestión de implementación de los datos en los portales. Y bueno, ahora yo tengo esta pregunta: ¿estamos preparados para acceder a la información científica y tenemos competencia para valorar los riesgos de sesgo, las imprecisiones, incontinencia, impertinencia? Y yo no me creo capacitada, pero por suerte tengo una herramienta, que es el GRACE. Esta herramienta permite, como dice, el que lee entre líneas el pensamiento de la sospecha, en definitiva, el pensamiento crítico. Y entonces es lo que nos permite hablar de medicina basada en la evidencia y de tener credibilidad en lo que estamos leyendo. El tema de los datos no ha dejado de ser preocupante para la OMS, entonces propuso como una plataforma de datos abiertos esta que cito acá, y también apareció ResearchGate, que es como un repositorio de científicos donde todos ponen sus artículos para ser usados por todos. Bueno, nuevamente hablamos de las revistas depredadoras, que son aquellas que no cumplen con los estándares de revisión por pares de las revistas científicas, y así es que un bibliotecario de Colorado, que se llamaba Bills, decidió hacer una lista negra de aquellas revistas que no publicaban artículos validados. Pero, ¿qué pasó? Tuvo una serie de juicios y tuvo que parar con su blog. Entonces, luego surgió una empresa que es Cables.com, que afortunadamente pudo seguir con el trabajo, ¿no? Y bueno, y hablando de datos abiertos, son aquellas publicaciones que se encuentran disponibles online. Y bueno, y tenemos diferentes categorías. Las Gold Open Access, que son artículos y contenidos relacionados y están disponibles en revistas de forma gratuita y sin restricciones de acceso del primer momento y están revisados por pares. O sea, podemos confiar en estos Gold Open Access. Muchas veces en los artículos abajo se refiere a esto. Ahora, estos artículos, en realidad, los autores pagan. Ahora después tenemos los Green Open Access, donde los autores depositan en una suerte de repositorio de acceso abierto, pero están limitados para compartir y reutilizar, y no saben en qué momento van a ser puestos online, por lo cual no es inmediato el acceso. Bueno, acá hablo del proceso de revisión por pares, que es científicos que son referentes, hacen la revisión de los artículos. Entonces, ¿cómo es el circuito? Los autores se lo mandan al editor, el editor puede publicarlo o puede devolverlo al autor para que lo corrija, también se lo manda a pares para lo que revisen con el mismo criterio, puede retornar con la autorización o decirle que debe ser revisado. De ahí se publica en la revista, nuevamente a la editorial, vuelven a tener revisiones que están relacionadas con los autores y recién ahí aparecen en las plataformas y se imprimen
o simplemente quedan en las bases de datos. Este sería el circuito de los artículos que consideramos pagos. Y después tenemos los que van a repositorios, que acá vemos que no tienen, que estos repositorios abiertos no tienen validación por pares, va directo del autor al lector, y esa es la otra forma de acceso, y acá es donde tenemos que prestar atención si realmente tenemos que poner estas herramientas para ver. Luego, hablando de las revistas y de las publicaciones, se generó un índice que es el factor de impacto, que habla del número de veces que un artículo es citado. Entonces dice que de los artículos publicados de los últimos 2 años, este año cuántas veces se citó el artículo, y por ende el autor. Y eso le daría más credibilidad y más permanencia en los sitios. Ahora, el Internet es el medio preferido para acceder a la información científica. Ahora, ¿cómo creemos en las páginas web? Tenemos criterios de mayor credibilidad y de menor credibilidad, que se los dejo, pero son muy interesantes al forma de ver cómo está organizada la página, si se actualizan los contenidos con frecuencia, si aparecen publicidades o no, si tiene un diseño profesional, si los vínculos se abren rápidamente, si tiene bien explicitadas las políticas de uso, si está vinculada con web conocidas. Bueno, estas herramientas y estos criterios son sumamente útiles al momento de diferenciar entre si puedo tener mayor confianza o menor confianza, es decir, mayor credibilidad o menor credibilidad. Luego, también en este intento de acceder a los datos, tenemos diferentes plataformas, esta que es conocida por todos, pero que tiene una base de datos de 82 millones de documentos. Y lo curioso es que Argentina solo registra un 1% de las descargas a nivel mundial. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque tenemos una base de datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, que les dejo el link. Hay que tener el mail de una plataforma para acceder, y es... porque, bueno, es corporativo, pero realmente tiene 40 plataformas diferentes de publicaciones, y podemos acceder a lo que querramos de ciencia, y todo confiable y validado. Y muchos gobiernos han hecho esto para asegurar el acceso fácil a la ciencia. Bueno, unas palabras para Wikipedia, que no debe ser dejado de lado, es muy básico, muy sencillo, pero nos da ideas preliminares sobre temas, se actualiza rápidamente, es confiable. Y hay unas guías de buenas prácticas para el uso de Wikipedia en la universidad, que también se las pueden buscar y decir, bueno, si yo lo uso como herramienta de publicación, herramienta de aprendizaje, ¿qué debo mirar? ¿Cómo confiar? ¿Qué tengo que esperar? Bueno, y después hablamos de las charlas TED, que es la información a través de videos para el público en general, de contenidos académicos no dados por académicos. Entonces, bueno, hay cierto reparo. Si bien TED coachea muy bien todos los procesos y le da credibilidad, no tendría rigor de ciencia absoluto. Y bueno, y vamos a YouTube. YouTube, la gran plataforma de videos libre, sumamente utilizada. Está comprobado que YouTube es una herramienta educativa, de multidisciplinar, que tiene escasas revisiones sistemáticas, con lo cual debemos saber bien qué estamos viendo. Les doy un artículo que es muy interesante, que hace una revisión acerca del aprendizaje con YouTube. Las investigaciones, cuando vemos un video en YouTube, decimos, bueno, ¿quién está hablando? Entonces, bueno, a mí particularmente me parece muy interesante tomar ese nombre y googlear y encontrar, a ver, bueno, cuál es su bagaje académico, qué formación tiene, quién es, en qué institución podemos contar como referencia. Y también decir que YouTube nos permite acceder al aprendizaje en forma de video, y lo que muchas veces leemos se hace mucho más tangible a través de
de la herramienta de video, pero gran sitio de divulgación de Face Science, gran sitio de divulgación de Face Science, y a poner todas las herramientas alerta, a ver a quién consultamos y a quién no consultamos, en quién creemos y en quién no creemos. Y bueno, las características de YouTube es que es unidireccional, inmediato, acceso a una amplia comunidad, gran potencial de difusión de información de salud, pero no tiene rigor científico y es difícil determinar su verdad. Pero bueno, el video es sin duda una herramienta súper interesante. Entonces hay revistas científicas que se pueden cargar artículos de videos, y hay una que es 100% en videos, que está indexada. Les dejo el sitio acá, que está en PubMed, Medline, en Web of Science, Scopus, que es esta revista, Journal of Visualization Experiments, JOB, que es fantástica para algunos temas y verlos desde los videos y sabiendo que están validados por pares e indexados. Bueno, por último nos vamos a referir al ChatGPT, el gran asistente que tenemos. Cuando empezó el ChatGPT buscábamos un tema y podíamos decirle, bueno, ¿cuál es tu fuente bibliográfica? Por favor, dame las citas, y las refería. Entonces las buscábamos en otras plataformas y veíamos que algunas eran existentes y otras inexistentes, que no estaban sustentadas. Entonces daba cierta duda. Pero después pudimos decir que, bueno, que había trabajos escritos por el ChatGPT, pero que, bueno, eso le quitaba valor. Pero finalmente pudimos decir que es una herramienta complementaria para el pensamiento crítico, como dice este artículo, y es un gran asistente que nos simplifica mucho, que nos permite interactuar e ir respondiendo y acomodando nuestro pensamiento crítico hacia la dirección que queremos ir y profundizando. ¿Por qué? Porque responde las consultas, porque desafía diferentes escenarios, y también es muy útil para los científicos. ¿Por qué? Porque asiste en la redacción, simplifica la gran cantidad de información que tenemos, y se la volcamos a la pantalla, la puede ordenar fácilmente, y esa información que nosotros le dimos. Eso nos permite redactar un borrador, cambiar el texto de una forma a otra. Por ejemplo, si yo tengo un texto para ser publicado en gráfica, decir, bueno, este texto que publico en gráfica, yo ahora quiero que sea apto para redes, y fácilmente lo transforma. Y esta es la generación de textos en forma autónoma. Ayuda a los investigadores en la colaboración de artículos científicos, y también ayuda a reducir el tiempo y el esfuerzo que nos lleva a dar estas informaciones. No deben ser reparos, no es una formación fácil, no es una solución fácil y rápida. Requiere una revisión exhaustiva de la literatura pertinente para recolectar los datos y la escritura. Y esta es la información que nosotros les damos al chat y que pedimos que nos procese, y se nos convierte como en un gran asistente. Asistente también para validar las diferentes conceptos que incorporamos. Y algo que me parece súper interesante y que vamos a tener que mirar a futuro es el ChatGPT como coautor de artículos científicos. ¿Esto es posible? Sí, es posible. De hecho, ya tenemos en PubMed un artículo indexado donde como coautor está el ChatGPT. Entonces, varios científicos los han empezado a incluir como coautores. Y entonces, bueno, vendrá el debate sobre la originalidad, la autenticidad, si hay plagio, si no hay plagio, pero en esto no tenemos reglas todavía definidas. No podemos decir, es algo muy nuevo, pero sí que ya está en discusión y que sí tenemos que prestar atención porque puede ser una causa importante de fake science. La revista Nature ya informó que muchos científicos los estaban usando como asistentes de investigación, que los ayudaban a organizar el pensamiento, a generar comentarios, a ayudarlos a escribir, a resumir la literatura que habían investigado y a generar una producción de ciencia mucho más rápida, ágil y amplia. Y bueno, hay un comité internacional de editores de revistas que define los criterios de la coautoría. Dice que tienen que ser contribuciones sustanciales, que tienen que redactar o revisar el trabajo,
que tiene que tener una aprobación final de la versión y ser responsables de todos los aspectos del trabajo. Entonces, hablando de estos criterios, ¿podemos decir que el ChatGPT cumple con todos? A mí me parece que todavía no. Entonces, ¿podemos decir que es coautor de un artículo? Y yo me quedaría con el interrogante y sería muy cuidadoso al momento de usarlo o de decidir ponerlo como coautor en una eventual publicación, ¿no? A mí en este momento no están dados los criterios para poder ser considerado. Pero bueno, veamos qué pasa en todo esto que se está debatiendo ahora. Y bueno, a modo de conclusión, en la web encontramos lo bueno, lo feo y lo malo, que nos obliga a poner todas nuestras herramientas de pensamiento crítico. El uso de redes no debe ser demonizado porque permite colaboración científica, intercambio, aumenta conectividad e identidad digital académica, y en sintonía con la reputación y la confianza de los datos que podemos brindar y de la información. Hay que detenerse mucho en el análisis de la calidad de los datos abiertos, aplicar los criterios de las web de confiabilidad y no confiabilidad. Wikipedia puede ser útil, es una cuestión muy básica y muy preliminar. YouTube, la gran herramienta educativa asíncrona con enfoque multidisciplinar como complemento de las prácticas educativas, o sea, usar la teoría e ir a la visualización a través de videos. Y los estudiantes y los científicos pueden hacer pasar textos escritos por inteligencia artificial como propios. Es un debate ético que debemos tener al respecto y la podemos utilizar de una manera muy simplista, como para hacer una revisión bibliográfica o producir un trabajo que no sea confiable, o realmente que sea nuestro asistente y enriquecer y ordenar y hacer un ahorro de nuestro tiempo y generar mayores publicaciones. Bueno, espero que estas herramientas, que reconozco que en muy poco tiempo fue muy extenso lo que se habló, pero bueno, que les hayan generado la inquietud para cuando vean un nuevo texto para leer, se puedan hacer estas preguntas de qué estamos leyendo, es bueno, no es bueno, tiene credibilidad, no tiene credibilidad, tiene los avales, no tiene los avales, es de un sitio abierto, que ya sé que no está validado, o es de un sitio que está indexado con validación. Bueno, un desafío para todo este tiempo y bueno, muchas gracias por estar. Esto es todo lo que te puedo decir de Fake Science. Un placer compartir este espacio con vos y bueno, y decir que mi mail queda abierto para responder las dudas de todos ustedes y seguir trabajando en esto de una lectura crítica para enriquecernos como profesionales y mantenernos permanentemente actualizados. Realmente, Edith, tengo que agradecerte, tu presentación fue impecable y realmente es muy interesante. Ojalá que a los socios que nos estén escuchando también puedan tomar estas herramientas y realmente notar el gran salto de valor y el salto en la información desde los fake news a los fake science y poder ir tomando estas herramientas y estos consejos y fundamentalmente en lo que nos acerca más a la literatura científica en tu presentación respecto de los fake science y la inteligencia artificial y por supuesto invitar a los socios, a quienes se interesen en esta temática a acercarnos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas y sus aportes a nuestros mails personales y por supuesto también a través de Secretaría Científica para poder tener una bidireccionalidad y poder tener un rapport de sus comentarios y de sus aportes. Así que gracias por este espacio, gracias Edith por hacer esta buena dupla y seguimos adelante con la Subcomisión de Lectura Crítica con otros temas en futuros webinars. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos.